Muy buenos días, estimados aprendices. ¿Cómo están? Cordial saludo. Espero que estén muy bien de la mano de Dios. Y en esta oportunidad tenemos la ocasión de contextualizar la temática vista en la sesión de formación del día de ayer de esta semana, ya que en la semana pasada, como ustedes bien saben, referimos la diferencia entre lo que es un plan de negocios y una propuesta comercial o propuesta de negocio, sus componentes, lo necesario para innovar, cómo se va a desarrollar la dinámica del curso y para qué sirve. Y también se refirió lo que tienen que ir adelantando respecto de eh, el taller número uno, que es la idea, producto, mercado y pitch, o resumen de la propuesta de valor. Entonces, como ustedes tenían presente, tenían que abordar qué necesidad, problemática u oportunidad se presentaba, o el conjunto de las tres, pero la que mejor priorice, ¿no? Entonces, aquí, por supuesto, tenemos el ejemplo de la panadería, contextualización de problemática, necesidad u oportunidad, la descripción de la idea de negocio, ¿sí? Describir esa parte del producto, descripción del mercado objetivo con la segmentación del cliente y el pitch o resumen de la propuesta de valor. Y hoy nos centramos en el segundo apartado o taller o ejercicio que es el componente organizacional y operativo, que nos da la apertura a una relación importante entre lo que requiere el proyecto, ¿sí? Que sería obviamente desde lo estratégico organizacional, pasando por lo técnico hacia lo financiero. Entonces, para este ejercicio ustedes tienen que proponer precisamente la misión. Entonces recordemos que la misión es aquel componente o declaración en que la empresa define su razón de ser y se integra de qué somos, con qué contamos, qué ofrecemos, a quiénes lo ofrecemos y cuáles son esos beneficios que requiere el cliente o que va a obtener el cliente con nosotros. En pocas palabras es, ¿para qué estamos? ¿Para qué fuimos creados? En este caso, la organización o el proyecto de emprendimiento. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué razón estamos en este mercado? Y ahora viene después de la misión, la visión. ¿Cómo nos proyectamos? Es una declaración a futuro, pero con un horizonte de tiempo. ¿De qué esperamos lograr? Ser líderes, ser referentes, lograr una innovación en las prácticas productivas y de comercialización, una contribución social, una contribución, por supuesto, a la salud de los consumidores. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que la misión dice, en primer lugar, transformar la experiencia de consumo de pan y comidas saludables ofreciendo productos artesanales de masa madre y kits de brunch nutritivos a domicilio, garantizando conveniencia y calidad superior a profesionales y familias ocupadas sin que sacrifiquen su tiempo o su salud. Cumple los requisitos. Después viene la visión, ser la panadería artesanal y taller brunch saludable líder en la zona geográfica definida, ¿sí? Bogotá, Tunja, Duitama, Sogamoso, bueno, el municipio que corresponde. Un referente en el mercado digital de productos premium a domicilio, reconocida por su innovación en opciones saludables para el 2028. Entonces ahí tenemos los requisitos de la visión. Después sigue los valores, que son esas declaraciones generales que la empresa busca inculcar como un todo, es decir, que nosotros seamos partes de ese todo de la organización y que recibamos, que nos nutramos de esas buenas prácticas, de esos buenos pensamientos o comportamientos. Y aquí se propone artesanía y calidad, salud y nutrición, experiencia y conveniencia, innovación. Cada empresa le da su toque, le da su definición. Por ejemplo, artesanía de calidad, ellos dicen compromiso con el proceso de lenta fermentación, el uso de ingredientes locales y naturales y excelencia en el producto final. En cuanto a salud y nutrición, énfasis en ofrecer opciones saludables, menos azúcar, veganas, sin gluten, que respondan a la conciencia y preferencia del cliente moderno. Entonces ya es de acuerdo a cómo concebimos esos indicativos o esas declaraciones de actuación que debe tener a nivel general como organización y cada colaborador. Después viene la estructura organizacional, que de acuerdo a cada proyecto, bien sea de emprendimiento o ya un proyecto, que todo parte de emprendimiento, que la aclaré, o una organización ya establecida, todo proyecto debe considerar
no solo los cargos, sino el número de personas necesarias para poderlo poner en marcha. No es simplemente decir, no, nuestro proyecto va a contratar a 100 personas. ¿Será que es viable? ¿Será que es coherente? ¿Será que es pertinente? Entonces eso tenemos que analizarlo muy bien. Entonces aquí nos dice que necesitamos mínimo un gerente y que de acuerdo a esas unidades de negocio o áreas funcionales se requiere un jefe de producción con un auxiliar, o sea, ahí ya van tres personas, ¿sí? Tres personas, perdón, un coordinador digital, un personal de ventas físicas, que puede ser mínimo uno o dos, entonces ahí ya irían cuatro, seis personas, más el de logística, siete. Entonces, somos considerados una pequeña empresa, porque de acuerdo a la proyección que se tenga, algunas empresas requerirán menos personal o más personal. Pero recordemos que tiene que ser coherente, pertinente y sobre todo viable. Después de ello, tenemos que tener claras las funciones. Entonces, que el director, que es el gerente, tiene estas funciones. Que la parte operacional, el jefe de producción, de auxiliar, tiene estas. La parte de ventas, el coordinador digital, personal de ventas, estas y estas. Entonces, tienen que ser muy concretas, ¿sí? No un chorrero. Claro está que para una mayor comprensión, la parte de roles y cargos debe estar también descrita lo que es la experiencia. ¿Qué requisitos? Experiencia en tanto de estudio, ¿sí? Entonces es más que todo como un poco más a detalle en esos casos. Pero acá, por ejemplo, hay otros cargos adicionales que no están ahí. Que, por ejemplo, cuando es una línea staff, que son estas líneas punteadas, que aquí, digamos, la IA elaboró esa descripción, pero cuando son líneas staff, es decir, líneas adicionales que no son directas de la organización, se establecen por puntos. Aquí son fijas, valga la claridad, pero para mayor conceptualización, cuando uno describe así unas líneas fijas es porque corresponden a la unidad de negocio. Y cuando son líneas punteadas, que aquí no refieren a ningún cargo, se colocan, por ejemplo, el contador, un asesor, ¿sí? Alguien externo a la organización, que se requiere de vez en cuando. Después de eso, debemos plantear objetivos SMART, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Recuerden que el corto plazo es a un año. Mediano plazo hay algunos autores que lo definen de 3 a 5 años y largo plazo mayor a 5 años. Porque hay autores que también dicen que largo plazo es a 5 años, pero pues no me parece conveniente. Lo más conveniente es mayor a 5 años. Entonces, los objetivos aquí que consideró la organización que van bajo la metodología SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un horizonte de tiempo, sino que se define SMART por sus siglas en inglés. Entonces dice que objetivos de implementación, lanzar una unidad de negocio paralela digital, taller panadería artesanal y brunch saludable y plataforma de pedidos en los próximos 45 días. Algunos pueden decir, no, en 6 meses, en 3 meses, eso ya depende. Objetivo de mercado, que nuestras ventas digitales representen el 25% de nuestras ventas totales para el primer semestre. Eso ya es un objetivo de corto plazo. Objetivo de diferenciación, posicionar el kit de brunch como opción preferida para el fin de semana para el primer, alcanzando 50 pedidos semanales en el segundo trimestre. Eso ya es de corto plazo. Si queremos establecer algo de largo plazo, puede ser, por ejemplo, que para el 2030, bueno, a largo plazo puede ser, digamos, a 10 años. En 10 años, abarcar no solo el mercado del municipio, del departamento de Boyacá, sino en departamentos de El Caquetá o de Cundinamarca. ¿Sí? Eso ya depende de la proyección y del conocimiento que tengamos del mercado. Porque si no tenemos mucho conocimiento del mercado, pues es preferible establecer objetivos a corto y mediano plazo y posteriormente plantearlos de largo plazo, pero sin dejarlos por ahí en el tintero. De acuerdo a esos objetivos, tenemos que plantear estrategias. Es decir, los objetivos es cómo planteamos esas metas a alcanzar en un determinado periodo. ¿Sí? Entonces, los objetivos, recuerden, son declaraciones que nos permiten establecer metas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a plantearnos esos escenarios a futuro? Las estrategias es cómo lo logramos. Entonces, aquí nos dice, estrategias de diferenciación y de producto, desarrollar un menú saludable, empacado y marca, ¿sí?
presencia, por ejemplo, estrategias de marketing digital y ventas, presencia digital, marketing dirigido por zona geográfica o alianzas estratégicas. Y un tercer escenario, de operación y logística, optimización de tiempos y logística de entrega, perdón. Entonces, recordemos que las estrategias es cómo vamos a lograr a materializar esos objetivos. Entonces, menú saludable. Debemos de estandarizar un pan con determinadas materias primas e insumos que enfatice lo natural y lo saludable. Empacado, que sea atractivo, ecológico y funcional. Que obviamente nos dé un tip, un plus para la vista y facilidad del cliente. En la parte digital, por supuesto tenemos que crear posicionamiento digital, sino cómo nos van a conocer un poco más. Dirigido, pues obviamente tenemos opciones, ¿sí? Y promociones diversas para las oficinas y para las familias que buscan una opción extra, sin tiempo, sin mayores costos. En la parte operativa, tenemos que establecer una optimización de tiempos y de movimientos para lograr un producto de mejor calidad a un menor costo, proporcionalmente a un menor tiempo. Y por supuesto, establecer un sistema de rutas, porque si establecemos, por ejemplo, una promoción que el domicilio sale gratis, pero no establecemos un rango definido de área geográfica, pues se nos van a disparar los costos de domicilio, que no podemos cubrir por pues, querer atender de mejor manera a los clientes. En la parte operativa viene unos aspectos muy puntuales. El ciclo de producto. Tenemos que tener clara las etapas de producción o de fabricación. Estos son nuevamente unos esquemas de Internet, tiempos y movimientos, pero hay unos más a detalle. Por ejemplo, utilizan el diagrama de flujo, que es un esquema que, por ejemplo, las elipses son para inicio o fin, los rectángulos son para las etapas principales y cuando se requiere alguna actividad de cálculo de documentación vienen los rombos. ¿Sí? Bueno, los rombos son nuevamente así, pero estas son unos rectángulos, no me acuerdo ahorita el término, pero son unos esquemas que se los enviaré por enlace que les permitirán diagramar el paso a paso. Inicio, recepcionar las materias primas, alistarlas, dosificarlas, mezclarlas, servirlas, hornearlas, enfriarlas, empacarlas, almacenarlas y venderlas. Y después viene la ficha técnica, que es cómo describimos los componentes claves de ese producto. El nombre, descripción del producto, lugar de elaboración, composición nutricional, presentación, características organolépticas, es decir, cómo la percibimos con los sentidos. Y sobre todo, otro apartado que no está incluido es cómo lo manipulamos, cómo lo conservamos. ¿Sí? Porque una cosa es la conservación de un pan industrial que tiene químicos conservantes y preservantes y otra cosa un pan artesanal, que si no se tiene en cuenta que no se exponga al sol, a sitios húmedos, pues puede proliferar hongos, bacterias que pueden afectar la salud del consumidor. Y después viene esa relación general del proyecto, porque partiendo que un plan de negocios se estructura de un estudio de mercado profundo que deriva de cómo está el entorno, las necesidades, la demanda, la competencia, también viene lo parte inicial, la información inicial o el parte inicial para estructurar información técnica, es decir, qué equipos, qué herramientas, qué muebles y enseres, qué infraestructura, cómo se desarrolla el paso a paso del producto, qué se necesita para elaborarlo, qué equipo de trabajo colaboradores, cuánta mano de obra se requiere y adicional a eso, cuánto vale. Entonces ahí va la relación, entonces va la inversión inicial, los costos fijos, que son los que produzca, si no se produzca, van a estar ahí, como arriendos, sueldos, seguros, ¿sí? Servicios, costos variables, como los ingredientes, la materia prima, que es lo clave, la harina, los huevos, la leche, productos, insumos, como por ejemplo azúcar, sal, polvo de hornear, son elementos complementarios a la materia prima. Y los costos indirectos, que son aquellos que no se relacionan ni a lo fijo ni a lo variable, pero que están presentes, ¿sí? Como la depreciación u otros insumos que no tengan que ver directamente con el grueso de la producción. Y después viene el precio. Es decir, partimos de que
con una inversión determinada, con unos costos establecidos, podemos establecer un precio óptimo para el producto a establecer.